Laura caminaba por las calles de Toronto, disfrutando de una tarde libre para resolver los últimos detalles de su boda. Estaba tranquila, feliz por estar a punto de casarse con un hombre amable y cariñoso. Sin embargo, mientras cruzaba una avenida concurrida, algo la hizo detenerse bruscamente. Entre las decenas de rostros que pasaban, un rostro familiar emergió de la multitud. Su corazón se aceleró, y por un instante, el mundo a su alrededor pareció desaparecer. Era Alejandro. Él estaba diferente, pero al mismo tiempo, exactamente como lo recordaba. Sus ojos aún brillaban con esa intensidad característica, pero ahora había algo más en ellos. Una sombra de tristeza que antes no existía. Alejandro, por su parte, también se detuvo al reconocerla. El tiempo no parecía haber pasado para ambos, y en ese breve momento, los recuerdos vinieron como un torbellino. Recuerdos de risas compartidas, de noches en las que nada más importaba que estar juntos, y de la intensidad de un amor que nunca se apagó. Laura sintió un nudo en la garganta y una mezcla de sentimientos la invadió. La alegría de verlo, la incomodidad del reencuentro inesperado y la culpa, sutil pero presente, de estar a punto de casarse con otro hombre. Alejandro, aún lidiando con las cicatrices de una relación complicada, sintió su corazón latir con fuerza en el pecho, como si algo que creía perdido para siempre hubiera sido repentinamente devuelto. Sus ojos se encontraron, y por unos segundos, ninguno de los dos dijo una palabra. No hacía falta. El silencio hablaba más que cualquier palabra, cargado de preguntas no formuladas y respuestas no dadas. Lo que sentían en ese momento era palpable, una corriente eléctrica que conectaba sus miradas y sus corazones. Alejandro fue el primero en hablar, su voz baja, casi como si no quisiera romper el hechizo del momento. Laura. Su nombre salió de sus labios como un suspiro, cargado de emoción y sorpresa. Ella intentó responder, pero su voz falló, sofocada por el torbellino de sentimientos. Por dentro, Laura sabía que este encuentro no era solo una coincidencia. Algo mucho más grande estaba en juego. La conversación que siguió fue breve, casi superficial, pero llena de subtextos y emociones que ambos intentaban ocultar. Alejandro mencionó que había vuelto a la ciudad, intentando recomenzar tras el doloroso final de su relación. Laura, por su parte, habló sobre la boda, pero de manera vacilante, como si una parte de ella no quisiera realmente discutir ese futuro que, hasta ese momento, parecía tan seguro. Al despedirse, Laura sintió un peso en su pecho. Se dio cuenta de que ese encuentro había reabierto una puerta que creía cerrada para siempre. Alejandro, al verla alejarse, sintió una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que el destino había puesto a Laura en su camino de nuevo, pero las circunstancias eran mucho más complicadas ahora. Cuando finalmente se alejaron, cada uno siguió su camino, pero ambos sabían que, a partir de ese momento, nada sería como antes. El reencuentro los había sacudido profundamente, trayendo a la superficie emociones y deseos que pensaban haber dejado atrás. Algo estaba a punto de cambiar, y Laura lo sentía en lo más profundo de su corazón. En los días que siguieron al reencuentro, Laura intentó concentrarse en los preparativos de la boda, pero su mente insistía en regresar a Alejandro. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese encuentro inesperado. La imagen de él, la intensidad de su mirada y el sonido suave de su voz, todo eso resonaba en su mente, llenando sus pensamientos de una manera que no podía controlar. La boda, que antes parecía ser su único enfoque, ahora estaba envuelta en una niebla de incertidumbre. Alejandro, por su parte, estaba igualmente perturbado. Después de meses de aislamiento emocional, creía que estaba comenzando a sanar las heridas del pasado. Pero el reencuentro con Laura trajo de vuelta un torbellino de sentimientos que no estaba preparado para enfrentar.
La pasión que siempre había sentido por ella estaba lejos de ser olvidada. Al contrario, parecía más fuerte que nunca. Y esa pasión comenzaba a dominarlo, empujando todo lo demás, incluidas las cicatrices de su relación anterior, al segundo plano. Sin embargo, la intensidad de lo que sentían el uno por el otro comenzó a desbordar las memorias y se manifestó de manera más tangible. Un día, Laura, movida por una necesidad que no sabía explicar, decidió encontrarse con Alejandro nuevamente. Quizás para cerrar un ciclo, quizás para entender qué estaba sucediendo dentro de ella, o quizás solo para sentir nuevamente esa energía que solo él lograba despertar. Se encontraron en una pequeña cafetería, lejos del centro, donde nadie los conocía. El ambiente era acogedor, pero las emociones entre ellos estaban lejos de serlo. El aire estaba cargado de tensión, y las palabras intercambiadas eran pocas, pero llenas de significado. Cada mirada, cada gesto, parecía estar cargado de una electricidad invisible, una fuerza magnética que los atraía. Laura intentaba resistir, intentaba recordar al hombre que la esperaba en casa, el anillo en su dedo, pero todo eso parecía insignificante frente a lo que sentía por Alejandro. Pasaron horas conversando, recordando momentos del pasado, riendo de viejas bromas y compartiendo silencios que decían más que cualquier palabra. Alejandro, que antes parecía abatido y cansado, ahora estaba revitalizado por la presencia de Laura. Sabía que ese sentimiento era peligroso, pero también sabía que no podía luchar contra él. Algo más grande que ambos los guiaba, y él estaba dispuesto a dejarse llevar por eso. Cuando se despidieron esa noche, Laura sintió que algo dentro de ella había cambiado. La pasión que sentía por Alejandro no era solo un recuerdo del pasado, sino una realidad viva y palpitante que ahora se imponía sobre su vida presente. Sus besos, que antes eran solo un recuerdo, ahora parecían inevitables, como si fueran la única manera de aliviar la tensión que crecía entre ellos. Esa noche, de regreso a su apartamento, Laura se miró al espejo. La duda era palpable en sus ojos. Sabía que estaba jugando con fuego, que lo que sentía por Alejandro podía destruir todo lo que había construido con su prometido. Pero, al mismo tiempo, no podía evitarlo. El deseo era abrumador, una fuerza que la consumía por completo. Alejandro, solo en su apartamento, sentía lo mismo. Sabía que involucrarse nuevamente con Laura significaba reabrir heridas antiguas, pero la conexión entre ellos era innegable. Era como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad de vivir el amor que siempre deseó, pero que nunca pudo tener. Y estaba dispuesto a arriesgarlo todo por ello. En los días siguientes, los encuentros entre Laura y Alejandro se volvieron más frecuentes, más intensos. Se veían en lugares discretos, lejos de las miradas curiosas de la sociedad. Cada vez que estaban juntos, la pasión crecía, consumiendo cualquier intento de resistir. El mundo a su alrededor parecía desaparecer, y todo lo que importaba era lo que sentían el uno por el otro. Pero, al mismo tiempo que la pasión los unía, también comenzaba a causar fisuras en sus vidas. Laura se veía cada vez más distante de su prometido, mientras que Alejandro intentaba lidiar con la culpa de interferir en el futuro de una mujer a la que siempre amó, pero que ahora pertenecía a otro hombre. Lo que comenzó como una chispa, ahora era una llama que amenazaba con quemar todo a su alrededor. Y así, Laura y Alejandro se encontraron atrapados en un dilema que parecía no tener solución. La pasión arrolladora que los unía era innegable, pero las consecuencias de entregarse a ella eran inciertas y potencialmente devastadoras. Sin embargo, por más que intentaran luchar contra esto, sabían que estaban irremediablemente conectados por algo que trascendía el tiempo y las circunstancias. Algo que les impedía seguir adelante sin antes enfrentar lo que realmente sentían el uno por el otro. A medida que los encuentros entre Laura y Alejandro se volvían más frecuentes,
El peso del pasado comenzó a manifestarse con una fuerza inesperada. Lo que antes era solo un recuerdo, ahora se convertía en una presencia constante, permeando cada momento que pasaban juntos. Las noches de pasión y los días de conversaciones profundas sacaron a la luz no solo lo que sentían el uno por el otro, sino también las cicatrices que ambos cargaban. Laura se veía cada vez más dividida entre el amor tranquilo y estable que tenía con su prometido y la pasión arrolladora que sentía por Alejandro. Comenzó a darse cuenta de que el pasado que compartió con Alejandro no era algo que pudiera simplemente olvidar o enterrar. Cada recuerdo de los días que pasaron juntos, cada detalle de los momentos intensos que vivieron, se convertía en un fantasma que acechaba sus decisiones. Se preguntaba si el amor que sentía por su prometido era suficiente para apagar el fuego que Alejandro había reavivado en su corazón. Las noches en las que estaba sola en su habitación se volvían cada vez más angustiantes. El peso del anillo en su dedo parecía una carga, recordándole constantemente el compromiso que había asumido. Pero, al mismo tiempo, el recuerdo del toque de Alejandro, de su beso, hacía que su corazón latiera de una manera que no podía ignorar. La culpa comenzó a corroerla por dentro, pero el deseo de estar con Alejandro era más fuerte que cualquier arrepentimiento. Laura comenzaba a cuestionarse si realmente quería seguir adelante con la boda o si simplemente se aferraba a una idea de estabilidad que ya no correspondía a sus sentimientos reales. Alejandro también estaba perturbado por el torbellino emocional que el pasado había desatado. La reciente ruptura de su relación anterior aún estaba fresca en su mente. Las heridas aún dolían, y no podía evitar la sensación de que estaba repitiendo un patrón, arriesgando su corazón una vez más por algo que podría no durar. El recuerdo del fracaso de su última relación lo perseguía, creando dudas y miedos sobre su futuro con Laura. Sabía que estaba interfiriendo en una boda inminente, y esa conciencia lo dejaba dividido entre el deseo de vivir plenamente su amor por Laura y el miedo de estar causando más dolor que felicidad. Alejandro recordaba los momentos dolorosos que vivió en los últimos meses, la sensación de vacío que lo consumió tras la ruptura de su relación anterior. Se había prometido a sí mismo que no se permitiría ser vulnerable nuevamente, pero Laura reabrió heridas que creía curadas. Ahora, estaba frente a una encrucijada: seguir su corazón y correr el riesgo de sufrir una vez más, o protegerse y dejar que Laura siga su camino, aunque eso signifique perderla para siempre. Las conversaciones entre Laura y Alejandro comenzaron a cambiar de tono. Antes llenas de pasión y deseo, ahora estaban impregnadas de largos silencios y miradas cargadas de duda. Ambos sabían que se estaban acercando a un punto sin retorno. Laura comenzó a abrirse con Alejandro sobre sus inseguridades, sobre la dificultad de elegir entre el amor seguro de su prometido y la pasión arrolladora que sentía por él. Alejandro, por su parte, confesó sus miedos, sus cicatrices aún frescas, y la incertidumbre sobre el futuro de ambos juntos. El pasado, que antes parecía una historia lejana, ahora era una sombra constante, oscureciendo el camino que ambos intentaban recorrer. Laura se veía reviviendo los momentos dolorosos de su relación con Alejandro, las peleas, las rupturas abruptas y la intensidad que a veces parecía demasiado para soportar. Se preguntaba si podría vivir todo eso de nuevo, si estaba dispuesta a renunciar a la estabilidad por una pasión que, aunque embriagadora, podría terminar destruyéndola. Alejandro, por otro lado, comenzó a cuestionarse si estaba listo para comprometerse nuevamente, especialmente con alguien cuyo futuro parecía estar decidido con otra persona. El pasado lo atormentaba, trayendo a la superficie el dolor del fracaso anterior y la duda de que tal vez, esta vez, él tampoco sería capaz de hacer feliz a Laura a largo plazo. Con la boda acercándose, las tensiones comenzaron a desbordarse. Laura se veía cada vez más distante de su prometido, quien notaba su distracción y la falta de entusiasmo en los preparativos. Intentaba ocultar su angustia, pero sabía que estaba mintiendo no solo a él, sino también a sí misma. El pasado la estaba arrastrando hacia atrás,
mientras que el futuro parecía una carretera nebulosa e incierta. El conflicto entre lo que fue y lo que podría ser se volvió insoportable. Laura y Alejandro estaban atrapados en un limbo emocional, donde los recuerdos del pasado y las promesas del futuro colisionaban, dejándolos incapaces de tomar una decisión clara. Ambos sabían que estaban al borde de una elección que cambiaría sus vidas para siempre, pero la sombra del pasado los mantenía atrapados, impidiéndoles ver el camino con claridad. La pasión que los unía ahora estaba teñida de melancolía, de un sentimiento agridulce de añoranza y arrepentimiento. Se preguntaban si lo que sentían era suficiente para superar el peso de sus historias, o si estaban destinados a repetir los mismos errores, atrapados en un ciclo que no podían romper. La duda era una constante, y el pasado, que tanto había moldeado sus vidas, ahora amenazaba con destruir el futuro que podrían tener juntos. El día de la boda se acercaba rápidamente, y con él, la presión sobre Laura se intensificaba. Con cada momento que pasaba, la decisión que tenía que tomar pesaba más en su corazón. Por un lado, estaba la comodidad y la seguridad que su prometido le ofrecía, un futuro estable y predecible. Por otro lado, estaba Alejandro, la personificación de una pasión intensa y arrolladora, pero también llena de incertidumbres y riesgos. Laura sentía como si estuviera dividida en dos, incapaz de unir sus deseos con la realidad que la rodeaba. La víspera de la boda, Laura se encontró sola en su apartamento, rodeada de todo lo que debería traerle felicidad. El vestido colgado, las flores elegidas con esmero, los recuerdos de los buenos momentos con su prometido. Pero, en lugar de sentir alegría, sentía un vacío profundo, una tristeza que no podía explicar. Sabía que algo faltaba, algo esencial que le impedía abrazar completamente ese futuro. Esa noche, incapaz de soportar la confusión y el peso de las expectativas, Laura tomó una decisión impulsiva. Llamó a Alejandro, pidiéndole que la encontrara en un parque que solían frecuentar juntos, un lugar que guardaba muchos recuerdos de su tiempo como pareja. Alejandro, que estaba igualmente perturbado y lleno de dudas, aceptó la petición, sabiendo que esa conversación podría definir sus destinos. Al encontrarse, el ambiente estaba silencioso, con solo el sonido lejano de las hojas moviéndose con el viento. La mirada de Alejandro al ver a Laura era de preocupación mezclada con esperanza. Sabía que ese encuentro sería decisivo, pero también sabía que no podía forzar ninguna respuesta. Era Laura quien debía elegir el camino a seguir. Laura comenzó a hablar, su voz cargada de emoción e incertidumbre. Confesó lo confundida que estaba, lo mucho que sentía que estaba traicionándose a sí misma al seguir con la boda cuando su corazón claramente deseaba otra cosa. Habló de sus miedos, de la culpa que la consumía por pensar en abandonar una vida segura para sumergirse en algo tan incierto con Alejandro. Alejandro, por su parte, fue honesto sobre sus propios sentimientos. Admitió que aún estaba herido por su relación pasada y que la idea de entregarse nuevamente al amor lo asustaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que lo que sentía por Laura era real, algo que nunca había sentido por nadie más. La amaba de una manera que lo consumía, pero no quería ser el responsable de destruirla o de hacerla tomar decisiones de las que luego podría arrepentirse. El silencio se instaló entre ellos por unos momentos, cada uno perdido en sus pensamientos. El peso de la decisión parecía insoportable. Laura miró a Alejandro, con los ojos llenos de lágrimas, y le hizo la pregunta que había estado evitando desde el principio. ¿Será que el amor que sentimos es lo suficientemente fuerte como para superar todo esto? ¿O nos estamos engañando, tratando de revivir algo que debería haber quedado en el pasado? Alejandro sintió el impacto de las palabras de Laura, y, por un instante, todo pareció incierto. Pero, entonces, se acercó a ella, tomó sus manos, y dijo con firmeza: «No sé lo que el futuro nos reserva, Laura. Pero sé que lo que siento por ti no ha cambiado. Tal vez sea arriesgado,
Tal vez seamos unos tontos, pero prefiero vivir contigo que arrepentirme de no haberlo intentado. Esas palabras, simples pero llenas de verdad, tocaron profundamente a Laura. Se dio cuenta de que estaba a punto de tomar una decisión que definiría el resto de su vida. No era una elección fácil, y cualquier decisión tendría sus consecuencias. Pero, en ese momento, mirando a los ojos de Alejandro, supo que no podía seguir viviendo una mentira, incluso si esa mentira era segura y cómoda. Con lágrimas corriendo por su rostro, Laura tomó la decisión que su corazón ya había tomado hace mucho tiempo. Eligió el amor, eligió a Alejandro, a pesar de los riesgos y las incertidumbres. No podía seguir negando lo que sentía, ni podía entrar en una boda donde una parte de ella siempre estaría en otro lugar, con otra persona. Al día siguiente, Laura encontró la fuerza para hacer lo que parecía imposible: cancelar la boda. Sabía que lastimaría a su prometido, que las personas a su alrededor estarían confundidas y decepcionadas. Pero también sabía que estaba siendo fiel a sí misma, a su verdadero deseo, al amor que aún latía tan fuerte dentro de ella. Alejandro, al saber de la decisión de Laura, sintió un alivio y una felicidad que hacía mucho tiempo no experimentaba. Pero junto con esa alegría, también vino la responsabilidad de construir un nuevo futuro a su lado, un futuro que, aunque incierto, estaría basado en un amor verdadero, un amor que había resistido el tiempo y las adversidades. Los días siguientes fueron intensos, llenos de emociones y ajustes. Laura y Alejandro sabían que el camino por delante no sería fácil. Tendrían que lidiar con los fantasmas del pasado, con las cicatrices que ambos llevaban y con las dudas que aún podrían surgir. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban exactamente donde debían estar, juntos. Así, el final que parecía ser el desenlace inevitable de una historia complicada, resultó ser solo el comienzo de una nueva travesía. El amor venció, no porque fuera perfecto o sin fallas, sino porque era real y honesto. Laura y Alejandro eligieron seguir sus corazones, sabiendo que, aunque el futuro fuera incierto, el presente estaba lleno de posibilidades que antes parecían inalcanzables. Y eso, por sí solo, era más que suficiente. Laura y Alejandro nos muestran que el verdadero amor, por más complicado y desafiante que sea, siempre encuentra un camino. La decisión de seguir el corazón, incluso cuando el futuro parece incierto, es una travesía valiente que muchos de nosotros enfrentamos en algún momento de nuestras vidas. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Laura? ¿Arriesgarías todo por una pasión arrolladora o elegirías la seguridad de un amor estable? Comparte tus opiniones en los comentarios y cuéntanos cuál sería tu elección. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más narrativas emocionantes. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo historias que calientan el corazón. Hasta la próxima.